desilusión del salmista pensando en lo que se ve como algo injusto en el mundo. Y claro, cuando piensa en las injusticias y que los ricos se van bien cuando son injustos, él no sabía cómo entender todo eso, pero tenemos la respuesta bíblica, teológica, en él entrando para acercarse a su Dios en el templo. Entonces él dice 15, si dijera yo, hablaré como ellos. Aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. El secreto de entender la vida está en la doctrina de Dios. Vamos a orar. Señor, damos gracias por nuestro día de descanso. Damos gracias que no estamos esclavizados a nuestros negocios. Damos gracias por la oportunidad de apartar del mundo y estar con los creyentes y luego de descansar y estar puestos a servirte con los días que vienen. Pedimos por las muchas necesidades de nuestra congregación o de amados relacionados con nuestras familias o de personas entre nosotros que han sufrido dificultad de salud. Y pedimos sobre todo que tengamos este ánimo de ver nuestro Dios y entender nuestro Dios y dejar su verdad guiarnos, no caer, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces estamos estudiando la doctrina de Dios y el conocimiento de Dios adquirido por medio de Dios revelando. No hablamos de naturaleza porque al final de cuentas decimos que no hay nada de conocimiento por naturaleza propia, ni de heredad por ser nacido en tal o cualquier familia o tribu o nación. Todo esto como conocimiento de Dios es algo adquirido y es parte de lo que Dios da a nosotros. Entonces, no podemos hablar al final de cuentas de conocimiento de Dios por naturaleza. Es una distinción que queremos mantener porque siempre hablamos de revelación general, que Dios se revela de sí mismo por medio de la creación alrededor, y revelación específica o revelación que tiene que ver con Dios hablando, que hace que la naturaleza es conocida por medio de entender su palabra. Y como leímos apenas en Salmo 73, lo que va pasando en el mundo solo es conocido por medio de la doctrina que Dios revela en su palabra. Entonces, conocimiento tomado a nosotros por medio del poder de Dios. Dios es activo en darnos conocimiento de su persona. Y llega, o se puede decir que obtenga, por medio de la palabra de Dios, o sea, incorporar como nuestro lo que tiene que ver con Dios y su persona, y decir que tal conocimiento pertenece a nosotros mismos porque Dios nos da esa revelación. En este contexto pueden poner la nota Deuteronomio 29, versículo 29. Entonces, decimos que lo que Dios dice de sí en su palabra no es opuesto de revelación general en la naturaleza.
revelación general tiene que concordar con la revelación en la palabra. Y no es posible decir que dicen cosas distintas o no es posible decir que contradicen. Revelación general viene a nosotros. No hay ni esfuerzo ni coerción. No es esforzarnos a conocer, y el conocimiento de Dios adquirido se recibe por razonar, ver argumentos. Y los argumentos son legítimos de las escrituras, de reflexión de las escrituras y aspectos de lógica, pero solo cuando está de acuerdo con la Biblia y el uso de la Biblia. Es decir, lógica es una herramienta suficiente, excelente y nos sirve, pero a la vez sus reglas más o menos son reglas de Dios, pero muchas veces personas usando lógica van a torcer la lógica para excluir lo que es la verdad de la palabra de Dios. Entonces decimos que hay una distinción. Hay algo de conocimiento recibido por el intelecto. La palabra correcta, no ético, no ética. Y cuando nosotros estamos pensando en algo así, recibimos algo, podemos decir que es como revelación general. Y luego hay algo que recibimos por pensamiento discursivo. Discursivo es de latín, es relacionado con la palabra discutir y nunca quiere decir ¿qué? Pelear. Nunca. Quiere decir pensar, considerar, debatir, argumentar. No es cuando tienes desacuerdo con tu amado, amada. Eso es desacuerdo. Argumentar es entender cómo fundar, cómo establecer una verdad usando lógica, usando experiencia, etc. Y queremos usar palabras correctamente. Entonces, cuando pensamos en conocer a nuestro Dios, estamos diciendo que lógica, razón, experiencia, historia tiene lugar para ayudarnos, pero solo en el servicio a la palabra de Dios. No usamos estas cosas como misticismo o algo que nosotros vamos a decir que fue sobrenatural. Ejemplo, en unos minutos vamos a mencionar los argumentos para la existencia de Dios. Y cuando decimos esto, decimos que es imposible decir que no hay Dios. Es solo posible y lógico y fundamental decir que hay un Dios. Pero a la vez decimos que es imposible probar o demostrar la existencia de Dios por argumentos. Entonces, pueden explicar algo, pero solo tienen sentido y uso cuando primeramente llegamos con Dios en fe. Un poco luego vamos a leer de Hebreos 11. Entonces, por el momento es suficiente decir que la verdad de Dios, conocimiento verdadero de Dios, solo se recibe por fe. Solo por fe. Cualquier otro conocimiento es torcido, va a ser contra Dios, va a ser para la gloria propia de la persona que tiene tal conocimiento, va a ser usado para no llegar con Cristo. Y si tenemos conocimiento de Dios y luego no llegamos con Cristo, no tenemos conocimiento de Dios. Porque tener conocimiento de Dios es llegar con Cristo. Punto. Y llegar con Cristo es ser arrepentido, ¿verdad? La mayoría de los cristianos quieren saber cómo sabemos, qué sabemos, o cómo sabemos correctamente, o cómo sabemos que tenemos la razón, o cómo
no vamos a ser engañados en las ideas de conocimiento o en las ideas que recibimos. Y parte de esta respuesta, claro, tiene que ver con guardar que todo nuestro conocimiento comienza con verdadera fe. Creer que Dios existe, creer que Él está en su cielo y que Él hace lo que quiere, etc. Pero sin este conocimiento, sin esta fe, no vamos a conocer a Dios correctamente. En repaso, pero no voy a pasar mucho tiempo en esto, las citas aquí, donde están abajo nunca. Es importante guardar y recordar que el ser humano nunca busca el verdadero Dios. Punto. El ser humano nunca, por su esfuerzo propio, busca el verdadero Dios. Así se presenta la idea o el argumento en las Escrituras. Y claro, no tenemos siempre tiempo de discutir estos puntos juntos. Hemos hablado de esto antes, pero en leer estos versículos es obvio que es una obra de Dios. Conocemos personas que no quieren seguir a Dios. Dicen que quieren buscar a Dios. Nunca llegan con Cristo, nunca llegan a ser arrepentidos. La Biblia explica que el caso de ellos no es que buscaron a Dios y les faltó en encontrarle. Ellos no quisieron buscar a Dios, quisieron buscar a un Dios de acuerdo con su deseo, quizás. Quisieron buscar o encontrar a un Dios de acuerdo con su felicidad, quizás, pero no en pos del verdadero Dios. Ir en pos del verdadero Dios es porque Dios hizo algo de antemano. Y lo que hizo fue abrir la mente, abrir el corazón, darnos el poder y la gracia de entender y luego responder con fe. Entonces es muy importante guardar esa distinción. Cuando no guardamos esa distinción, personas piensan que están libres a jugar con la palabra, cambiar la enseñanza de la palabra, decir que la palabra no es en realidad muy clara y tenemos que cambiar nuestra idea, etc. Para mí es muy difícil recibir la idea de nombrar Sheinbaum presidenta. Creo que los diccionarios dicen presidente, o ella o él. Y ahora, eso no es un punto de hoy, perdón, pero nosotros debemos entender que, claro, queremos recibir lo que tiene que ver con la verdad. Entonces, el estudio tuyo, amigo, amiga, si no entiendes este punto, que nunca personas en sí van a buscar o querer buscar a Dios, es estudiar estas citas y es un reto para ti, quizás algo fuerte, pero debemos guardar que el comienzo de entrar tiene que ver con entender esto también, ¿verdad? Si pienso que tengo algo que ofrecer a Dios, estoy mal. Si pienso que Dios necesita mi persona, estoy mal. Si pienso que Dios me debe algo porque fui al culto, etc., estoy mal. Y claro, es Dios iniciando, es Dios que comienza. Y debemos tener esta confianza. Y si queremos seguir, ¿por qué? Porque Dios está involucrado aquí en esta obra. Kevin, puedes poner en la pantalla del Catecismo de Heidelberg, pregunta y respuesta 27, tiene que ver con la providencia de Dios. Providencia viene de dos palabras en latín, es ver de antemano. Ver de antemano en este contexto no quiere decir solamente poder ver el futuro, pero organizar y decidir y hacer lo que es necesario para asegurar tal futuro. Eso es providencia. Providencia es relacionado con predestinación. Es por eso que decimos que Dios
decide cualquier cosa que pasa aquí en el mundo. Entonces dice, el poder todopoderoso de Dios y presente en todo lugar, por el cual, como si fuera por su propia mano, Él todavía sustenta el cielo y la tierra con todas las criaturas y los gobierna de tal manera que las plantas y árboles, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los de escasez, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, y en fin, todas las cosas no suceden por casualidad, sino por su mano paterna. Entonces, nunca hace mal Dios, siempre hace bien. Y guardamos esto. Algo mal pasó a ti, Dios no hizo esto. Pero la confianza nuestra en fe es Dios sí sabía de antemano en su providencia. Tiene que ver con el bienestar, la salvación del creyente. Muy bien, es excelente. Hace 16 años yo leí un comentario. Unos misioneros en Sudamérica, creo que estuvieron en Ecuador, perdieron su hijo de 23 años de edad. El hijo, después de graduar de la prepa, quedó con ellos sirviendo con su papá, ayudando a su papá en la misión. Y después de 5 años, allí él dijo, con 23 años, quiero ir a la universidad ahora. Y el papá dijo, oh, claro, claro. Entonces prepararon, llegó el momento y se fue. Llegando en los Estados Unidos, poco después murió. Oh, es triste. Sí, estas cosas sí son muy tristes. Y yo recuerdo leyendo que poco después la familia dijo que estaban recibiendo consuelo por leer un libro específico. Y yo leyendo, pensando, oh, tengo 5 hijos y no quiero perder ninguno de estos hijos míos. ¡Wow! Entonces conseguí el libro y sí, conocer a Dios es la respuesta en tales momentos, ¿verdad? No tenemos respuesta exactamente por qué pasan las cosas, pero tenemos la confianza que Dios está involucrado por nuestro bien. Es algo fuerte. La Biblia nos dice que creer de Dios en las circunstancias de la vida tiene que ver con creer en el verdadero Dios. Las pruebas que van a pasar en nuestras vidas, dice el Señor que Él puede tomar cualquier cosa mala y convertir lo que parece mal para nuestro bien. Y luego quiero pasar a lo que nombramos las pruebas, argumentos acerca de la existencia de Dios. O sea, en filosofía, tanto como teología, durante todos los siglos, los que piensan dicen que pueden demostrar, o por lógica, o por razones, que existe Dios. Entonces, no son al final de cuentas pruebas en nuestra mente. No es posible demostrar por palabras que Dios existe. Ni es necesario. Aguas, lo que voy a explicar tiene que ver con empujarnos a quedar con nuestra fe. Yo no digo que esto es el camino a conocer a Dios. Yo digo que no es posible por estas cosas decir que hemos demostrado que existe el verdadero Dios. No es posible decir esto. Entonces, mayormente en el mundo hay 6 argumentos, hay otros, pero hay más o menos 6 que personas van a tomar para decir que son prueba suficiente de demostrar que Dios existe. Y aquí están escritos y vamos a leer algo de estos en el resto de esta lección.
Y claro, después de explicar lo que significan, nosotros vamos a decir, oh, bueno, quizás nos ayudan, quizás tienen algo de razón. Ok, posible. Pero a la vez, nosotros podemos decir que cualquier de estos argumentos se han sido mostrados como fallas o tienen sus fallas. Entonces, no queremos decir que es posible para nosotros demostrar que Dios existe. Si estamos hablando con ateo, no vamos a ganar el ateo por argumentos. El primer argumento, y el más antiguo quizás en filosofías y teologías, es el argumento cosmológico. Cosmológico quiere decir, concluimos después de ver la creación que hay creador. Después de ver que cosas son complejas, difíciles de hacer para nosotros, como el cuerpo, no podemos hacer un cuerpo, entonces a lo mejor había hacedor. De lo que hay, concluimos que alguien hizo. De lo que va cambiando, concluimos que hay un ser que no cambia. Entonces, estos que argumentan así dicen, el mundo debe de tener una causa principal. Esta causa es Dios. El problema de decir esto en sí tiene la presunción de Dios como algo material o de cantidad infinita de causas para explicar. Es decir, es meramente de razón humana. Razón humana nunca llega al conocimiento del verdadero Dios. Entonces, es correcto que hoy en día vamos a oír esto muchas veces, que personas van a decir que es obvio que hay un Dios. Ok, recibimos esto. Y sabemos, como apenas dijimos, que, claro, cierto conocimiento, claro, tenemos que decir que solo Dios puede dar al ser humano algo de tal conocimiento. Pero si tal persona nunca llega con Cristo, nunca tiene fe en el camino de salvación que Dios ha mostrado en su Biblia, tal persona solo tiene menos excusa en el juicio por haber visto algo y por haber razonar lógicamente que necesita el cosmos tener un creador, pero tiene menos que decir en el juicio propio. Entonces, no decimos algo así. Deben abrir sus Biblias a Romanos 1 y versículo 20. Romanos 1, 20. Y eso dice exactamente, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, es decir, desde hace el comienzo de todo lo que es material, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, obviamente no es correcta usar el argumento cosmológico y no es suficiente demostrar que hay Dios. Segundo argumento o prueba de Dios se llama teleológico. Teleológico tiene que ver con la idea de encontrar que hay un fin, un propósito en el mundo. Teleo quiere decir fin. Y entonces si alguien puede ver orden, puede ver belleza, pueden concluir que hay un fin en este mundo. Hasta pueden personas explicar que hay un fin de civilizaciones o de gobiernos o de tribus
o de leyes y pueden afirmar mucho propósito en muchos aspectos de esta creación. Pero es correcto decir que este argumento es algo que no va a demostrar la verdad que Dios, el Dios nuestro que existe. Hoy en día todo este argumento es negado y los filósofos son como la mujer que dice hoy sí y mañana no. Hay hombres que dicen sí hoy y mañana dicen no, yo sé, perdón. Pero filósofos en una generación dicen que están convencidos por este argumento que hay un Dios. En la próxima generación dicen que no están convencidos. Y así va filosofía. Por eso nosotros debemos no confiar en filósofos. Su sabiduría, su supuesto sabiduría, es de su propio pensamiento. Entonces no van a poder llegar en una conclusión sólida si no van a explicar de acuerdo con la palabra de Dios. Decimos que la Biblia habla con claridad, pero nosotros no podemos decir que eso es la prueba que Dios existe. Hechos 14. Hechos 14 y versículo 17. Voy a leer 16 también. Hechos 14, 16, 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Allí dice que todos deben hacer esta conclusión, razonando en su experiencia que Dios es bueno y hace bien, pero no es la prueba final que Dios existe. Pasamos al número 3, que es ontológico. La prueba ontológica quiere decir del ser de Dios, de nuestro poder de razonar, podemos concluir que hay un ser perfecto. Y usando nuestra idea o pensamiento, cuando tenemos ideas más nobles o más altas, el hombre puede decir que obvio hay un ser más perfecto que el ser humano. Es universal decir que en cualquier generación, hasta nuestra, la gran mayoría de seres humanos reconocen que el ser humano es el máximo de la creación, el máximo de seres. Pero ¿qué pasa en nuestra generación? No, el perro tiene el mismo derecho que nosotros. En los Estados Unidos, si vives en una granja y hay perros alrededor destruyendo tus animales, necesitas sacar un permiso para matar a estos perros. Y es más fácil matar a un ser humano en los Estados Unidos, o sea, por abortos, que matar a un animal. Qué locura, ¿verdad? Supuestamente mi país de nacimiento es muy avanzado. Eso quiere decir que están en tinieblas, ¿verdad? El argumento ontológico no tiene que ver con la Biblia y la Biblia no razona así. La Biblia presenta el verdadero Dios en su ser y el hombre tiene que entender que Dios es. No argumentar o no decir que Él tiene poder, decidir si existe. Hechos 17. 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
¿Qué tan grande es Dios? Es obvio que tenemos que concluir algo así, pero la razón no puede hacer esto. Romanos 1. Romanos 1. Y 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y no necesitan argumentos. Y también en ese contexto pueden leer 32, que no solo hacen de ignorar del conocimiento de Dios, pero ayudan a los demás a olvidar el conocimiento de Dios. El cristiano entonces dice no a este argumento de ontología. Luego, argumento moral. El argumento moral quiere decir que lo que resta de la imagen de Dios en nosotros significa que hay conciencia, hay moralidad, la idea de justicia, hay recompensa y castigo y todos entienden esto y todos piensan en bueno y malo. Todos piensan en el triunfo de lo que es bueno contra lo que el ser humano desea cuando es malo. Es el argumento moral. Si hay tal idea de moralidad, obviamente debe de ser un ser que pone en nosotros esa moralidad. Pero nosotros decimos que el problema de pensar esto es llegar en lo que nombramos dualismo. Debo escribir esto quizás. Y es la idea que hay la posibilidad de un Dios bueno y otro Dios malo. Eso explica hinduismo, budismo, taoísmo. Eso explica las ideas de muchos durante los siglos. En los primeros siglos después de Cristo había una religión fuerte, maniqueos. Los maniqueos pensaron en un Dios bueno y un Dios malo. Y tú decides cuál quieres. ¿Qué pasó con el teólogo importante del cristianismo? Antes de ser cristiano, él tomó el lado del Dios malo. Él fue maniqueo y pensó en dos dioses y no podía creer en un Dios bueno, quería estar al lado del Dios malo. Fue malo. Y luego fue convertido, pero no por argumentos, por la fuerza de la palabra. Eso también es parte de otros filósofos que han dicho que, claro, por entender lo que es bello o la belleza de la creación, podemos decir que la belleza dice algo bueno. Oh, tenemos algo bueno aquí, la creación. Pero claro, el problema es, así van a rechazar el Dios de la Biblia cuando piensan así. Entonces, no es prueba decir que Dios existe. En este contexto pueden pensar en Romanos 2:14. Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y personas pueden decir, así es la demostración que este argumento es verdadero. No solo quiere decir que lo que resta de la imagen de Dios está en el ser humano, a veces tiene la idea de justicia correcta. Solo quiere decir eso, no demuestra que existe Dios. El quinto argumento es de consenso universal. Consenso universal quiere decir todos están de acuerdo. Y hemos dicho esto. El más famoso en ese sentido fue el romano Cicerón, que dijo que es obvio que todos dicen que los dioses existen.
Y luego él dijo que encima de todos los dioses hay otro Dios desconocido. Pero Cicerón fue del grupo que nombramos hoy en día diseño inteligente. Hoy en día hay gran cantidad de científicos que dicen que es obvio que fue diseñador del universo, porque hay demasiado que tiene regla y sigue algo de normas. Y claro, hay algo de excelencia en las máquinas del universo. Y entonces los que hace una generación creían en la evolución, hoy en día no pueden. Dicen ellos que a lo mejor hay un Dios, pero no es argumento para convencer al cristiano y no es consuelo para nosotros esa idea. Cada persona ignoran que Dios habló en la Biblia y sus ideas son meramente ideas que nunca llegan a ayudarles a conocer al verdadero Dios. ¿Tienen idea? Sí. ¿Les ayuda a llegar a tener fe en Cristo Jesús? No. Sería por casualidad otro camino que sea, pero no es por el argumento. Y finalmente, hay un argumento que se llama histórico, teológico. El argumento dice que el desarrollo de civilización, cultura, orden, religión, leyes, el ímpetu de todo esto tiene que ver con Dios y sin Dios no es posible. Aunque es una verdad, no es una prueba que Dios existe. La Biblia sí dice que tales cosas visibles e invisibles sí son creación de Dios. Gobierno es una cosa invisible. Bueno, llegamos en el día de pagar impuestos, es muy visible su mano. Perdón. Pero claro, el punto es, no es en sí argumento que Dios existe. El cristiano entiende que Dios es el creador de todas cosas, pero no podemos demostrar que Dios existe por tal argumento. Parte de decir todo esto, queridos amigos, es entender que la cosa que gana nuestro prójimo, la cosa que va a ganar el que queda en su pecado, el que resiste al Espíritu Santo, el que no quiere reconocer su necesidad de arrepentir. Su problema no es filosofía, su problema no es su cerebro, su problema no es esas pruebas o cualquier dándole conocimiento que Dios existe. Su problema es que Él ama su pecado. Su deseo es guardar su pecado. Y cuando alguien quiere guardar su pecado, puede elevar 100 argumentos en contra de Jesús. Pero debemos estar claros, y eso es importante guardar como cristianos. Si es así, que no lleguen con Cristo, es porque aman su pecado. Y si quieren demostrar esto, solo necesitan decir esto a sus amigos que no quieren llegar con Cristo. Tú no quieres llegar con Cristo porque amas tu pecado. Y cuando dices esto, ¿qué pasa? Se enojan. Se va la amistad. No quieren oír esto. Quieren fingir que están bien o son personas buenas o personas justas. Pero claro, la Biblia dice que no son. Entonces, unas respuestas más. Pueden abrir ahora Hebreos 11. Hablando con la maestra de clase de mujeres, sé que van a estudiar estos mismos versículos martes, ustedes mujeres, pero aquí nos dice exactamente por qué no recibimos argumentos así. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, entonces recibe la verdad de la palabra, no necesita pruebas. Hace unos meses alguien entró aquí y
Estuvo aquí un rato con nosotros y dijo, voy a dar Dios oportunidad a arreglar mi familia. ¿Cómo? Bueno, eso es poner a Dios a prueba. Aparentemente Dios no hizo porque no quiere congregar. Entonces, pobre de él, no entiende que él tiene que llegar con Dios en fe. A lo mejor su familia es un lío por su propia acción, por su falta de vivir abajo la gracia y en fe. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La creación de lo nada. No había nada y luego Dios hizo todo. Y luego 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces nosotros decimos que claro, no son pruebas, tenemos ideas suficientes y las ideas nos llevan al Dios verdadero, pero nuestra fe no depende de argumentos y depender de argumentos es fallar en nuestra fe. 3 ejemplos, ya mencioné a Agustín. Él nació en familia donde su madre fue cristiana y le dio buen ejemplo de creyente. Él no quiso el buen ejemplo de su madre y por eso se desvió en su noche de pecar y ser del mundo por muchos años. Y al fin fue el poder del Espíritu que le dio nueva vida. Pero 2 ejemplos muy tristes. Había un filósofo, se llamaba Kant, K-A-N-T. Y él comenzó con la idea que fue necesario demostrar que hay un Dios. Y él quería decir que si fue necesario demostrar, él tuvo que demostrarlo. Y no pudo. No pudo demostrar y destruyó su fe y destruyó la mayoría de la modernidad porque todos nosotros estamos sufriendo bajo ideas de Kant. Hasta hoy sus ideas han torcido toda la civilización del oeste, decimos. Europa, las Américas son distorsionados, torcidos por causa de sus enseñanzas, tristemente. Otro ejemplo fue de Descartes. Ustedes creo que dicen Descartes, el nombre es francés, se pronuncia Descartes. Y Descartes comenzó con la idea que quería creer en el Dios de la Biblia. Y él escribió 10 volúmenes de lo que significan las personas, ideas de la Biblia. 10 volúmenes. Yo tenía el juego de estos escritos. En estos escritos él dice, Adán no es persona, no vivió una persona con nombre que salió como creación especial de Dios. Y dan esa idea, él dice. Pero eso es decidir qué creer y torcer todo. Destruyó su fe, llegó a ser muy, ¿qué es la palabra? Soberbio, con mucha soberbia en su vida, que en morir dijo que después de su muerte sus libros iban a ser más famosos que la Biblia. ¿Cuál de ustedes han leído Descartes? Solo yo. Y no vale leer Descartes. ¿Cuál de ustedes han leído la Biblia? No sé, ¿verdad? ¿Y qué tal? Años, pocos años después de su muerte, él no dejó nada como persona para heredar su propiedad. Fue vendido, su mansión fue vendido a una compañía que se encargó de imprimir Biblias. Qué milagro de Dios, ¿eh? En otras palabras, estas ideas
siempre van a fallar y nosotros no tenemos caso pensar que son la base de nuestra fe. Y aguas, porque es cierto que muchos cristianos así van a pensar que pueden demostrar que Dios existe. Otro ejemplo de esto es C.S. Lewis. Él escribió las Crónicas de Narnia y fue muy reconocido como personalidad dando discursos en el radio, en la universidad, escribiendo muchos temas y libros. Y luego sus compañeros en la universidad le invitaron a un debate acerca de la existencia de Dios, si existe Dios o no. Entonces el debate fue creo que fue sobre 2 noches y estuvo en el radio. Y después él se dio cuenta que fue derrotado. No podía demostrar que Dios existe. Nunca jamás en su vida escribió cualquier cosa de la defensa de la fe. Es después que escribió muchas otras cosas, pero nunca quería hacer apologética o defender la idea que Dios existe, porque él entendió que necesitaba tomar por fe. Y eso es muy poderoso porque recordamos que C.S. Lewis fue ateo antes de ser convertido. Y luego en sus poderes filosóficos, él pensó en ser muy sabio y poder convencer al mundo que Dios existe. Pero tuvo que recibir que es meramente por fe. Preguntas, perdón, demasiado tiempo. Preguntas hoy cuestan 20 pesos, comúnmente doy 20 pesos.